y les he dicho que es algo que a mí desde que prácticamente recién convertido me apasionó, saber de Él, conocerlo, trabajar con Él, al grado de que, como les he platicado, yo hoy siento ser un ministro de espíritu. Estudio la palabra, siempre leo, la he estudiado durante 30 años, pero a veces creo que es más importante lo que el Espíritu está hablando a veces a nuestra vida para dárselo a la iglesia, que lo que nosotros en un momento pudiésemos escribir por nuestra inspiración, iniciativa, pudiera ser que sí, pero la palabra claramente nos dice que el Espíritu o que el Padre nos hizo ministros de Espíritu, y es algo que a mí me apasiona y es de lo que quiero que la iglesia empecemos a estudiar, una gran obra que hizo el Espíritu Santo en nosotros desde siempre. Y hoy vamos a iniciar un estudio del libro de Hechos, donde verdaderamente son hechos del Espíritu Santo, porque es donde más se ve y se nota la manifestación del Espíritu. Quiero que estemos mirando muy profundamente y a conciencia todo lo que significa el mover del Espíritu en la iglesia de hace 2000 años, pero en la iglesia de este año también es importante que entendamos que el Espíritu se sigue trabajando y sigue moviéndose en la iglesia. Amén. Entonces, vamos a iniciar con una escritura que está en Hechos, en el capítulo 1, en el verso 2. Y voy a estar pidiendo a mis hermanos varones que puedan estarnos leyendo un verso que yo dé, sea Antonio, o sea Ángel, o sea José de Jesús, o Walter, o Naelson, los varones, hermano Domingo, todos los varones, que también las mujeres, pero los varones que entendemos que tienen una voz fuerte, y si no hay varones, ¿hay varones? Si no, pues entonces que se paren las mujeres. Pero tenemos, gracias a Dios. Hechos 1:2. Alguien que lo pueda leer. Luego, alguien busque Hechos 1:5 y Hechos 1:8. Hermano, ¿puede leer Hechos 1:2? Hermano Domingo, adelante, por favor. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén, gracias. El Señor, una vez que se fue de la tierra, le dio mandamientos a sus apóstoles por su Espíritu. Si nosotros estudiamos sobre el Espíritu de Dios, vamos a ver que siempre, desde que la tierra es tierra, Él ha tenido trabajo en la tierra, por decirlo de alguna manera. Ha trabajado en la gente de Dios por siempre. Trabajó en el Antiguo Testamento y trabajó en el Nuevo Testamento y sigue trabajando hoy en su iglesia del siglo XXI. Nunca ha interrumpido su trabajo el Espíritu. Nunca se ha hecho de lado. Nunca Dios ha dicho, levanto mi espíritu y la iglesia que trabaje como pueda. Eso nunca lo ha hecho y creo que ni lo hará. Es importante entonces entender que los apóstoles, después de nuestro Señor, siguieron trabajando por su espíritu, con su espíritu, escuchando al Espíritu y anhelando tener una comunión maravillosa con el Espíritu de Dios para no equivocarse en lo que estaban haciendo. La vida de la iglesia se debe a la vida del Espíritu. Lo que nos da a nosotros en este tiempo la vida espiritual que hoy gozamos es por el Espíritu. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros, si en nuestro mover o en nuestro camino cristiano de años nunca hemos entendido quién es el Espíritu Santo en nosotros y en la iglesia, es el tiempo de empezar a ponerle mayor atención. Porque el Espíritu Santo fue dejado en el lugar de Jesucristo para seguir haciendo el trabajo del Padre y del Hijo en la tierra y continuar el trabajo en su iglesia. Así es de que Él estuvo dando mandamientos, y estos mandamientos obviamente son ¿para qué? Para obedecerse, ¿verdad que sí?
Muy bien. Vamos entonces en el verso 5 de ahí mismo del capítulo 1, puede leerlo José o Ángel o Antonio. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Dentro de no muchos días. Fíjense bien esta escritura. Todos sabemos que el bautismo de Juan, que fue el que empezó a bautizar en agua, era bautismo para arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Quién sabía eso? Anote, mi hermano. Si no sabe, cuando esté escuchando la palabra, anote. El bautismo de Juan en agua era para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero siempre desde el principio Dios ha hablado de este otro bautismo que dice que el Espíritu Santo vendría y bautizaría también a la iglesia en el Espíritu Santo, ¿ok? Es importantísimo que nosotros entendamos que este bautismo sigue vigente, permanente y sobre todo necesario para la iglesia. Nunca se ha quitado tampoco ni se ha puesto de lado. La iglesia de hoy necesita ser bautizada en el Espíritu. ¿Entendemos que bautizar significa qué, mis hermanos? Sumergir completamente algo en agua. Completamente. Diga conmigo, completamente. La palabra original del griego baptisma significa sumergir algo en agua completamente. Por eso antiguamente a la tela que se le teñía se le podía decir bautízala. Porque si usted va a teñir una tela, ¿qué le hace? Mete nomás una manga, una porción o ¿qué hace con toda la tela? Por eso se llama bautizar, porque uno tiene que... En ese entendimiento, cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el Espíritu? Introducirnos profundamente en el Espíritu completamente. Somos llenos del Espíritu profundizando en el Espíritu. La iglesia necesita el bautismo del Espíritu para poder caminar en victoria y realizar el trabajo que Dios le ha mandado hacer en la tierra hasta que sea levantada por el poder del Espíritu Santo. De otra forma, hermanos, se ha mirado cómo la iglesia camina con mucha dificultad, con muchos tropiezos, con muchos obstáculos y termina inventándose cosas que la verdad a veces ni siquiera existen en las Sagradas Escrituras. Por eso es delicado. La iglesia necesita nacer de nuevo. ¿Se acuerda de Juan 3? Vamos a ir viendo más adelante. En agua y en espíritu. El que no naciere del agua y del espíritu, dijo Jesús a Nicodemo. ¿Se acuerda? El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en mi reino. Si nacemos de agua, puede ser que empecemos a mirar el reino. El que naciere de nuevo, si no lo nace, no puede mirar mi reino. Pero el que quiera entrar al reino necesita ser bautizado en agua y en espíritu. Esta es la doctrina que tienen las Sagradas Escrituras. No podemos hablar otra, decir otra, inventar otra, acomodarnos otra. No se puede, ni se debe ni se puede, porque automáticamente estaríamos cayendo ya en otra clase de doctrina. Cuando nosotros vamos en este verso tan conocido que es Hechos 1:8, nos habla otro accionar del Espíritu. Primero, ser sumergidos en Él, ¿de acuerdo? Y luego en el 8 encontramos otro accionar del Espíritu tan necesario también para la iglesia, porque el Hechos 1:8, como dice, pero recibiréis poder cuando haya, adelante, y leanlo todos, es perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Al rato, ven para acá.
Cuando la iglesia es sumergida en el Espíritu, después el Espíritu hace presencia y la llena de poder. Ahí lo dice. La iglesia está verdaderamente diseñada para recibir al Espíritu que venga sobre ella y la llene de poder. Si el Espíritu Santo no viene sobre un creyente después de haber, escuche bien, después de haber sido bautizado en agua, y no viene sobre ella o sobre la persona o sobre el creyente y no es bautizado en el Espíritu, entonces lo mismo, va a caminar con mucho trabajo, con mucha dificultad, y su fe va a ser verdaderamente tambaleante. Porque a lo que nosotros nos equipa para hacer la obra del ministerio, para no tener temor de hablar la palabra, de evangelizar, de defenderla, es precisamente el bautismo en el Espíritu, con la evidencia de recibir el poder y orar en otras lenguas, porque es lo que sucedió en el día de Pentecostés. Es muy importante, hermanos, entonces, que estemos dando, ¿cómo podríamos decir?, la dimensión correcta del trabajo del Espíritu que dejó Jesucristo en la iglesia por orden del Padre, y que de esta manera nosotros estuviésemos seguros de lo que estamos haciendo y que además fuésemos cristianos completos y cristianos capaces, porque el recibir el Espíritu que venga sobre nosotros y nos llene es precisamente para hacernos competentes, capaces, y para que podamos hacer nosotros todo el trabajo que necesitamos hacer dentro de la iglesia. Y aquí tenemos que atrevernos a decir que precisamente este problema de ignorar al Espíritu, de no darle el lugar que debe, no que merece, el Espíritu no merece, el Espíritu es Dios, de darle el lugar que tiene dentro de la iglesia, ha causado muchísimos problemas. Ha hecho una iglesia débil, una iglesia, perdón por la expresión, pero hasta cierto punto irresponsable, porque no tiene verdaderamente el entendimiento del trabajo que debe de llevar, que debe de hacer. Le falta la fuerza, se siente débil, se siente incompleta, no alcanza a dimensionar que Dios, cuando le llamó con todo lo necesario y suficiente para ser imparable, por ejemplo. Pero la iglesia tiene que saber y entender por qué es así, de dónde le viene todo esto. Y definitivamente para eso fue dado y dejado el Espíritu Santo en la tierra por nuestro Señor Jesús, por órdenes del Padre. Entonces, si la iglesia no entiende que lo que la equipa del poder y la hace suficientemente, ¿qué podríamos decir?, valiente, esforzada, puntual y todo lo que usted quiera, es precisamente la presencia del Espíritu en ella, el motivo del Espíritu en ella, el que el Espíritu Santo le habla, la conduce, la corrija, la ubique y le enseñe y le revele la vida en el Espíritu, precisamente. Por eso la iglesia, mis hermanos, del primer siglo, como se le conoce, es una iglesia que fue imparable y que hizo lo que tenía que hacer y cumplió con el propósito de Dios en el primer siglo. Entonces, cuando nosotros entendemos que debemos de ser equipados con el poder para no andar en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio esfuerzo, en mi propio pensar, a ver si puedo, a ver si aguanto, a ver si sé, es el Espíritu Santo el que en nosotros produce el poder. Poder de Dios, no poder nuestro, poder de Dios. Para ir, para venir, para llegar, para asistir, para hacer absolutamente todo lo necesario y suficiente para ser personas cristianas excepcionales. Porque finalmente la iglesia de Dios, por si no hemos hasta ahorita entendido, pero yo creo que sí, está formada de gentes ¿Quién dice amén a esto?
No puedo yo decir que soy parte de la iglesia de Cristo, que soy hijo de Dios o que soy verdaderamente la iglesia de Cristo y sigo errando, fallando, cometiendo errores, haciendo lo que puedo, haciendo lo que me dan mis fuerzas, lo que me dan mis finanzas. No puedo hacer eso, porque el hacer eso, el tener un comportamiento diferente al que Dios nos dio y nos diseñó, es estar verdaderamente negando la eficacia del Evangelio. Amén. Negamos la eficacia del Evangelio cuando no podemos hacer y no podemos cumplir lo que verdaderamente Dios nos mandó a hacer. Por eso es delicado, no es que, pues no importa, bueno, pues como me salga, como yo pueda, no, mis hermanos, es que no tenemos un Dios de esa clase. Un Dios que, bueno, quería que la tierra fuera redonda, me salió un poco ovalada, pero ya ni modo. O sea, no puede ser así. Yo quería, dice Dios, que el cielo fuese azul, es un poco amarillo, pero pues ya ni modo. Usted no va a encontrar un Dios que hace cosas como esas. Que si le sale, decimos en México, al ahí se va, pues así se queda el Señor. Pero no es así, pues. Sea la luz y no le salió una luz amarillenta, ¿verdad? Porque hubiera dicho, ay, qué clase de luz me salió, voy a tener que repetirla. ¿Todo cómo lo hace entonces Dios? Perfecto, santo porque proviene de Él, sin mancha. Y lo tremendo cuando nosotros entendemos esa clase de Dios al que servimos, es que estamos responsabilizados de ser como Él. Hagamos al hombre como nosotros somos, dijo Dios. Idéntico, así. Imagen y semejanza plasmada en el hombre que Él creó. Por eso el hombre entendido, por eso el creyente entendido no puede entrar a la iglesia de Cristo y cuando es enseñado como que qué bonita la enseñanza, pero a ver si un día me la puedo ejecutar, la puedo hacer, la puedo practicar y estuvo maravillosa la palabra, pero a mí se me hace tan dificilísimo. Pues solamente que no estemos equipados con el Espíritu, porque es el Espíritu en nosotros el que nos lleva y el que nos ayuda y el que nos esfuerza y el que trabaja para que seamos imparables en las cosas de Dios. Amén, mis amados hermanos. No es de que no lo tenemos que inventar. La Escritura nos está dando el entendimiento de que así es. Vamos a ir al capítulo 2 de Hechos. ¿Qué hizo el Espíritu Santo entonces en Hechos 1:8? ¿Qué nos dice? Recibirán mi poder, dice Dios, para que me sean testigos hasta lo último de la tierra. Amén. Capítulo 2, verso 4. ¿Quién quiere ayudarnos a leerlo? O todos léanlo. O quien lo encuentre, adelante, hermano. Léanlo quien lo hay primero. Fueron todos llenos de satisfacción y comenzaron a hablar en estas lenguas. Según el Espíritu les daba Que hablasen. Muy bien. ¿Alguien entiende cuál es la evidencia de que el Espíritu de Dios está en tu vida? Que tú recibes un lenguaje espiritual. Un lenguaje que no estudiaste ni aprendiste de nadie. Un lenguaje que no entiendes a menos que Dios te dé interpretación de lenguas. Un lenguaje que no te va a entender tampoco nadie casi, a menos que tenga algún creyente el don de interpretación de lenguas. Un lenguaje que te lo va a dirigir el Espíritu Santo para que tú tengas comunión con el Padre o para que puedas hablar en un momento dado algo que solamente podríamos decir el Padre y tú, o el Padre pueden entender y saber lo que está sucediendo. A veces ni siquiera tú, solamente el Padre. Pero aquí claramente dice que cuando vino el Espíritu Santo,
sobre todo el aposento alto donde estaban todos los discípulos reunidos, porque ese es el contexto del capítulo 2 ahí, dice que se les aparecieron sobre cada uno de los 120, no dice unos sí, otros no, otros 3 no, otros sí, otros 4 sí, otros 2 no, no dice eso, dice sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a orar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que orasen. Este verso para mí tira muchas teorías que por ahí se escuchan de que el Espíritu Santo no es para todos. No es necesario que toda la iglesia ore en lenguas. Es solo para los pastores o para los apóstoles. Eso es humanismo, hermano. Eso lo han inventado las personas. No lo dijo nunca Dios. Porque Dios dijo todo lo contrario. Que el Espíritu Santo viene sobre todo creyente que ya se nació de agua, que ya fue perdonado, limpiado, lavado, redimido y está preparado para que el Espíritu Santo haga presencia en su vida y lo introduzca al reino de Dios. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Mire, para mí, por lo que Dios me ha hablado, es tan importante que toda la iglesia aquí, en la calle 10, entienda eso. Ojalá todo el cuerpo de Cristo, pero esta iglesia, la que Dios me ha puesto a cuidar, tiene que entender esto, porque es lo que le va a dar la potencia para hacer el trabajo de Dios. Amén. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Quién nos da entonces la habilidad de hablar las lenguas? Como Él quiere, el Espíritu de Dios. Vamos al verso 8. Al verso... Ahí empieza a suceder algunas cosas después de que ya son llenos los apóstoles y los discípulos de Cristo y empieza a relatar que empiezan a suceder milagros y prodigios y maravillas y le pongo el contexto, pero quiero que nos vayamos hasta el verso 33 ahí en Hechos 2. Hechos 2, 33, por favor. Vean lo que ahí dice en Hechos 2, 33. Fuerte, dosis. Muy bien. ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? Ahí dice, ¿qué es? Ahí dice, lea de nuevo. ¿Qué es de Dios el Espíritu Santo? Fuerte, los quiero escuchar que tengan seguridad y confianza en lo que están leyendo. ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? Es una promesa al cuerpo. Una promesa de Dios. ¿Será que ya se cumplió? ¿Será que ya se cumplió? ¿Será que el Padre siempre cumple lo que dice? ¿Será que lo anunció antes de que llegara como promesa, pero al recibirlo se constata la promesa? Porque lo está leyendo ahí, vuelva a leer el 33. ¿Ve? Desde ese momento la gente empezó a decir, ¿qué es esto? ¿Estos están borrachos? Digo, ahí dice en la escritura llenos de mostos, y así significa que los tomaron por embriagados a todos los que empezaron a orar en el Espíritu porque recibieron el bautismo, pero el derramamiento del Espíritu ya era una promesa dada por el Padre, recordada por Jesucristo y recibida y hecha realidad en el día de Pentecostés. Por eso le vuelvo a decir, quien le diga algo diferente a esto, táchelo de mentiroso, no puede ser posible. Que explicando lo que Dios explica y aclara en la Escritura, alguien venga y a mí me diga, el Espíritu Santo no es para mí, por ejemplo. Es que yo nunca he orado en lengua. Tendrías que contarme tu vida para que diga qué está pasando en ti porque no has recibido al Espíritu.
porque no te ha llenado, pero el Espíritu es para ti, y para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, y para nuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuanto Dios el Señor llama. Es para toda la iglesia. Claro, si alguien no es iglesia, bueno, tampoco tiene que reclamar lo que no es de él, o la promesa que no fue dada para él, ¿me entiendes? Porque esta promesa es para la iglesia, esta promesa es para el cuerpo. Lo más simple y sencillo y maravilloso, esta promesa es para los hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, el día de hoy y siempre, pero estamos en el siglo XXI, es la presencia de Dios en la iglesia para llevar a la iglesia a que cumpla y haga el trabajo para el que fue escogida por Dios para realizar. Por eso, mis amados hermanos, no nos queda decir, no puedo, no sé, qué difícil, ay, ¿cómo le hago? No nos queda decir esas cosas, no nos queda, no es posible, a menos que no estemos en la posición correcta donde Dios nos puso desde hace muchos años. Ahora, en el verso 38, vaya hasta el verso 38 y quiero que lo leamos también para que vean que el Espíritu Santo no solamente es la promesa dada por el Padre. Lida, véame el verso 38 ahí mismo, el verso 2. Estamos en el capítulo 2, en el verso. Para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y recibiréis qué? ¿Recibiréis qué? Entonces, ¿y qué es un don? ¿Alguien sabe qué es un don? Entonces, ¿qué estaba prometiendo ahí? El Espíritu Santo es un regalo a la iglesia. Es una promesa a la iglesia. El Espíritu Santo indefectiblemente tiene que llenar la iglesia. Alguien que no sea lleno tiene un problema de ser iglesia. Bautícese cada uno para arrepentimiento y perdón de pecado, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Y lo voy a plantear de esta manera. Entonces, cuando yo quiero ser iglesia y estoy haciendo las cosas correctas delante de Dios, tengo la obligación de recibir la promesa y el don del Espíritu, ¿sí o no? Más claro ni el agua. Las Escrituras lo hablan con toda claridad para que alguien se atreva a decir que así no es. ¿No creen? ¿Creen o no creen? El Espíritu Santo fue prometido por el Señor, por el Padre, y se cumplió como promesa. El Espíritu Santo es un regalo a la iglesia que la iglesia debe de tener y recibir para poder trabajar con la potencia, con la convicción, con la confianza, con la seguridad de que lo que está haciendo debe de obtenerse un resultado. Debe tener una comunión tan hermosa con el Espíritu, platicar con el Espíritu, hablar con el Espíritu y no permitir que alguien venga a enseñarle o tratar de decirle algo diferente, porque definitivamente si lo aceptara y lo creyera, eso lo va a desviar del propósito de Dios. Y hoy, hermanos amados, en este siglo podríamos atrevernos a decir que la Iglesia de Cristo, si tiene dificultades para avanzar y caminar, es porque posiblemente no ha entendido la vida del Espíritu a título personal. Porque es la única forma que yo podría entender que no puede la iglesia cumplir el propósito de Dios, porque no está trabajando de la mano del Espíritu Santo. Vamos a ir un poco más adelante en el capítulo 4.
Fíjense bien lo que dice este verso, lo va a leer una o dos veces. Vamos al 4:8 porque quiero que lo lean y de ahí quiero que entiendan lo que voy a preguntarles. Pues vamos a leer verso 8 del capítulo 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: delante del pueblo y ancianos, Otra vez leanlo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: delante del pueblo y ancianos, ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo estamos nosotros? Muy bien. ¿Cómo debemos estar nosotros? Entonces vamos a ir ¿a dónde? ¿A los qué dice ahí? Entonces vamos a ir a cualquier tipo de persona. A cualquier tipo de gente vamos a ir. Estamos yendo, pero tenemos que entender aquí y aquí por qué lo podemos hacer. Esta es la vida de la iglesia. Solamente en este verso debemos entender que hoy, siglo XXI, esta debe ser la vida de la iglesia. La vida de la iglesia debe trabajar como llena para poder ir a todo el mundo. Gobernantes, a las naciones, a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a quien se oponga o crea otra cosa diferente, pero el predicador de Dios, el mensajero de Dios, el Hijo de Dios, la iglesia de Dios, no puede trabajar conforme a diseño si no está ¿qué? Llena del Espíritu. ¿Ve? Por eso esta escritura me pareció tan extraordinaria. Entonces Pedro llegó a los gobernantes y a los ancianos porque tenía muchas ganas de evangelizarlos. ¿Verdad que no dice así? El énfasis ahí es ¿cuál? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque yo quiero creer que si Pedro o cualquier otro no hubiese estado lleno del Espíritu Santo, entonces ni se le para enfrente a los gobernantes. Y eso es lo que hace mucha gente hoy. ¿Quiere evangelizar? ¡Qué bueno! Pero se olvida que en base a diseño le hace falta la llenura y la presencia del Espíritu. Porque no fue enseñado, porque fue minimizado el trabajo, porque no comprende, porque por alguna razón no lo ha sido lleno. No importa, yo soy cristiano y voy a evangelizar al mundo entero. No, es que no es así, hermanos. Es muy probable, no lo aseguro, pero es muy probable que muchos tropiezos que la iglesia de la misión cristiana en Calvario ha tenido ha sido por faltar a estos detalles que Dios nos aclara perfectamente en la Escritura de cómo se debe de trabajar. El trabajo de la iglesia hoy, para poderlo realizar en la eficacia de los apóstoles del Antiguo Testamento de la primera iglesia, es porque todos fueron llenos del Espíritu. Y los discípulos 120 que estaban congregados en el aposento alto cuando descendió el Espíritu por primera vez, estaban llenos del Espíritu. Me habla algo el Señor, se los voy a decir. Usted sabe lo que le pasó a Esteban. ¿Sabe lo que le pasó? ¿Quién no sabe? Dígamelo a mí. No, fue muerto. ¿Cómo fue muerto? Fue lapidado. Lo mataron apedreándolo. ¿Usted por qué piensa que Esteban resistió todo eso? ¿Por qué piensa que él soportó? ¿Alguno de ustedes cree que podría soportar que lo empezaran a apedrear hasta morir? ¿Por qué cree que Esteban soportó? ¿Y por qué entendió? ¿Y por qué fue capaz de decir lo mismo que el Señor Jesús, nuestro Señor? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué cree que hizo eso? Porque Esteban, al igual que todos los apóstoles y los discípulos, era un hombre que lleno
lleno del Espíritu Santo. Yo no puedo ahí entender otra cosa que no sea eso. El amor de Esteban, la pasión de Esteban, la manera en que él entendió que tenía que ser sacrificado en ese momento era porque el Espíritu de Dios estaba segurísimo, puedo decir, trabajando. Es tremendo, hermanos, cuando nosotros no se nos habla sobre el Espíritu de Dios, no se nos habla sobre su trabajo, sobre su importancia, sobre ¿qué podemos decir? Sobre el control que tiene para llevar a la iglesia al estatus que Dios la quiere, hermano. Es tremendo porque se crea una iglesia débil, se crea una iglesia que no puede realmente competir en las cosas de Dios. No puede, hermano, no puede. Mírenme aquí, no se distraigan. Entonces es importante entender el trabajo del Espíritu, porque definitivamente, bueno, allá atrás, para eso llegó el Espíritu de Dios a nuestra vida, mis hermanos. Muy bien, vamos, hay un pasaje muy tremendo, está largo, pero luego acomoda. Muy bien, vamos al capítulo 9. A ver, déjenme ver si es el capítulo 9. Capítulo 9, verso 26. A ver, déjenme ver, le anoté correcto, a lo mejor aquí no anoté correcto, 9:26, Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creían que fuese discípulos. Muy bien, el verso que sigue, por favor. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo y a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, del cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Muy bien, gracias. Léame el verso 28, por favor. Y estaba en Jerusalén. Muy bien. El Espíritu Santo tuvo ¿qué podemos decir? Una importancia, un trabajo, una injerencia en la iglesia determinante. Lo que debíamos entender es que hoy sigue teniendo la misma importancia. Eso es lo que hoy debemos entender. Han transcurrido muchos años. La iglesia Cristo ha pasado por tiempos oscuros, en donde se perdió por completo, no por completo diría al 100, pero donde se perdió muchísimo el trabajo de la iglesia en el mundo. Lo maravilloso que yo entiendo es que en este siglo XXI, desde hace 50 o 80 años, o 100 si usted quiere, el trabajo de Dios ha sido retomado en la evangelización del mundo entero. Y podría a lo mejor yo decir de 30 o 40 o 50 años para acá ha ido incrementándose. Y en digamos en este inicio del tercer siglo para Dios, o del tercer milenio, mejor dicho, 20 años, ya estamos en el año 20 del año 2000. Entonces estamos ya mirando las cosas que están sucediéndose aceleradamente. Hoy más que nunca la iglesia de Jesucristo debe entender la importancia de trabajar en el poder llena del Espíritu Santo. Hoy más que nunca.
Hoy más que nunca la iglesia debe ser capaz de darle la importancia al trabajo del Espíritu Santo, primero a título personal y después a título congregacional y después a título mundial. Creo que nuestros apóstoles y profetas de la misión los he visto apasionados por hablarnos del propósito y del diseño de Dios, de la misión. No podemos hablar de otros ministerios que no conocemos cómo trabajan, pero hablamos de la misión. Y creo que esa pasión para trabajar, sobre todo en nuestro apóstol general, la quiere transmitir al resto del cuerpo de la misión. Pero a nosotros, hermanos, como cuerpo, nos corresponde recibirlo. Porque yo podría deshacerme en pasión. Y ustedes o la iglesia, el resto de la iglesia, ser indiferentes. Yo puedo deshacerme en entusiasmo, en ganas de hacer las cosas, pero mucha iglesia está indiferente. Entonces, al no poder trabajar de acuerdo, en concordia, en un mismo espíritu, sintiendo lo mismo, creyendo lo mismo, esperando lo mismo, trabajando por lo mismo, entonces a la iglesia le va a costar mucho trabajo, mucho más trabajo poder cumplir con el propósito. Por eso usted, no sé si se da cuenta, pero cuando nos enseñan nuestros apóstoles y profetas, casi nos están urgiendo que hagamos las cosas que nos corresponde hacer, lo que debemos de hacer. Pero algo que la iglesia primero que nada debe de cuidar para poder entrar en el trabajo del Espíritu de Dios y en el trabajo que el Señor Padre y nuestro Padre Celestial y nuestro amado Señor Jesucristo es que debe de trabajar de acuerdo y entender que el Espíritu Santo fue dejado en la iglesia para esto, para impulsarla, para, si usted quiere, para convencerla cada día, para animarla, para llenarla de su poder, de su presencia. Y cuando la iglesia es requerida, aquí, acá, allá, hermano, necesito que me ayude, me apoye a hacer esto, lo otro y aquello, la iglesia siempre tenga su disponibilidad para el Señor. De otra manera no se pueden hacer las cosas, mis hermanos. Necesitamos entender quiénes somos en Cristo y qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros cada día. Necesitamos meternos en las Escrituras. Necesitamos estudiar la palabra a profundidad. Necesitamos poner en nuestro corazón el despertar de ese amor y pasión por el Señor y por la obra del ministerio para la cual nos llamó a todos y cada uno. De otra forma, la iglesia no va a poder hacer el trabajo y no va a poder avanzar. Por eso es importante. Porque definitivamente yo creo y sé, porque la Escritura lo enseña, que Dios puede trabajar con muchos o con pocos. ¿Usted lo sabe eso? Él salva con muchos y con pocos. Pero la verdad sea dicha, yo creo que el Señor espera tener una iglesia de muchos, no de pocos. Y que todos estén dispuestos y disponibles. Y que todos presenten una fidelidad a toda prueba. Eso es lo que hay que aprender. Fieles a toda prueba, constantes a toda prueba, permaneciendo a toda prueba, presentes siempre que se necesita, siempre que se convoca, siempre que Dios demanda, presentes, 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 fieles, fieles, fieles. Porque finalmente, mis amados hermanos, una conducta así, una actitud así de la iglesia nos hace verdaderamente hacia los que nos están mirando y hacia los que nos conocen, que les estamos expresando verdaderamente quiénes somos, Cristo Jesús. Amén. De otra forma, nosotros podríamos decir las veces que usted quiera, soy cristiano,
o soy creyente, o soy hijo de Dios, o soy la iglesia de Cristo, como usted quiera. Puede decirle al mundo lo que quiera, y a la familia y a quien usted quiera lo que quiera. Pero cuando ellos nos miran, entonces verdaderamente se dan cuenta, no de lo que decimos, sino de lo que realmente somos. Así de delicado es esto. El verdadero cristianismo no tiene nada que ver con ninguna religión del mundo, ni con ninguna doctrina extraña, ni con filosofías humanísticas, ni huecas, ni de ningún estilo. Por eso tenemos un diseño. Por eso Dios dijo: inspiro a los hombres y a las mujeres que me van a escribir todo, desde el Antiguo hasta el Nuevo, por mi espíritu, para que estén seguros que lo que yo plasme aquí a través de estos hombres y mujeres que escojo es mi palabra. ¿Y qué dice Hebreos 4:12? Poderosa, viva, eficaz, cortante, para convencer y convertir a cualquiera, sin importar qué rango tenga en la tierra. Por eso ahí es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, llegó ante los gobernantes de aquel tiempo. Y de ahí se fue a los ancianos y a los que quisiera ir. Pero él necesitaba, ¿cómo? Estar lleno del poder que había venido sobre ellos en el día que Dios señaló. Y entonces con ese poder fueron esparcida la iglesia y revolucionó algunos, y podíamos entender de alguna manera solamente que así pasó. Fue revolucionado el mundo con el conocimiento de Dios Todopoderoso. Amén, mis amados hermanos. El problema que ha presentado la iglesia de este siglo es que no se mira ahí. Puede leerlo y le parece maravilloso, pero no se mira ahí. No, la iglesia hoy tiene que ser capaz de decir: esto que sucedió hace 2000 años es lo que quiero que suceda en mi vida. Voy a salir a la calle, voy a ir a mi trabajo, voy a andar en donde me encuentre, voy a ir a mi familia, voy a ir y voy a ir lleno del Espíritu Santo, porque lo que yo les hable en el poder del Espíritu les va a convictar de su pecado, de la justicia y del juicio que viene sobre la humanidad. Porque voy lleno del Espíritu. Porque yo creo que los apóstoles, cuando fueron esparcidos y cuando fueron repartidos en el mundo y empezaron a predicar, ese era la convicción de sus corazones, lo que ellos creían, que habían sido llenos y equipados con el poder para ser imparables, para que nadie les pudiese decir otra cosa diferente, ni los convenciese de otra cosa diferente, ni llegase ninguna doctrina de donde fuera, como fuera, y tratar de convencerlos de algo que ellos, los que anduvieron con el Cordero, habían vivido. ¿Sí entiende esto? 30 años después aproximadamente, cuando el Señor se da cuenta que necesita un apóstol que vaya más lejos a las naciones, es entonces que levanta a Saulo de Tarso, posteriormente el apóstol Pablo. Lo confronta, lo evangeliza en 3 días, dejándolo ciego, sin comer ni sin beber. En 3 días lo evangelizó de una manera tan poderosa que cuando Saulo de Tarso y posteriormente Pablo empieza la obra del ministerio, no necesita ser enseñado, porque el mismo Dios Todopoderoso en la persona de Cristo se le había aparecido para enseñarle. Él comprendió que había sido llamado a enseñar y a corregir aún, porque usted sabe que tuvo que corregir a algunos apóstoles que ya estaban regando la calzada, por así decimos en México, ¿verdad? Solamente 30 años después de que Cristo había ascendido del cielo, al cielo. Y entonces Pablo les dice: a mí me habló Jesucristo. Él trató conmigo. Él durante 3 días en los que me mantuvo ciego, hasta que llegó Ananías a orar por mí, recobré la vista y fui bautizado y lleno del Espíritu. Él me evangelizó. Él me dijo, así que se acuerda que muchos nos enseñan la Escritura que Dios mismo evangelizó a Abraham. ¿Se acuerdan? Que eso muchos nos lo enseñan.
pues yo me atrevo a decir que Dios mismo en la persona de Cristo evangelizó a Saulo de Tarso. Y lo tenía que dejar ciego para que no estuviera distrayéndose con la vista. Y sin comer para que fuera puro espíritu. Y sin beber para que estuviera tan sobrio y al mismo tiempo atento a lo que le iba a estar hablando durante 3 días nuestro Señor, por su espíritu. Yo a veces digo, Señor, eso debía de seguir sucediendo en la actualidad con cada uno de nosotros. ¿Se imagina que un día el Señor le dijera, a ver, ven acá, Eduardo? Y que cayera a tierra, quedara ciego, y yo le digo, ¿y tú quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que no obedeces. Algo como eso, nada más. Digo, porque a Saulo le dijo, tú me persigues. Yo trato de obedecerlo, pero si no lo estoy logrando, que me toque, me presente y me diga, yo soy Jesús al que tú no obedeces. ¿Dices que crees en mí? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Y por qué no me obedeces? ¿Por qué sigues haciendo las cosas que tú quieres hacer y no las que yo te he mandado? Eso es lo que sucede con mucha iglesia. Pero a veces yo, cuando digo Señor, y fulano y mengano y sultano y perengano, bueno, ay, qué tristeza. Yo creo que no son tus hijos porque no les puedes aquí, no, o sea, no te quieren escuchar, siguen haciendo lo que quieren, no de ser tus hijos. Pero yo quiero creer que son sus hijos. Humanamente yo digo, todos los que hemos aquí tenido oportunidad de bautizarlos y de todo, que sean tus hijos, que entiendan aquí por qué se acercaron. Ahora, si se acercaron obligados, sobornados, qué sé yo, por qué alguien se puede acercar a Cristo, por miedo, por terror, por enfermedad, por X, lo que sea, ok, pero ya en el tiempo tú háblales y hazles entender lo que es una verdadera conversión. Cuando tú dijiste arrepiéntanse y conviértanse. Y no nos podemos quedar solo en el arrepentimiento, ese es el primer peldaño si lo vemos de esta manera. Pero el segundo que hay que escalar es la conversión verdadera, porque una persona que no se convierte va a seguir pensando igual, actuando igual, hablando igual, haciendo igual, con los mismos afanes del mundo, con las mismas preocupaciones, las mismas ambiciones, los mismos llenarse de riqueza, llenarse de poder, llenarse de lo que quiera, menos del Espíritu Santo. Usted tiene que estar seguro que el Espíritu Santo está en usted, mi hermano. ¿Cómo? Porque usted ora lenguas, canta en lenguas, adora en lenguas. Esa es la evidencia infalible, inequívoca, de que usted tiene al Espíritu con usted, de que vino a hacer presencia y que lo vino a tomar como templo. ¿Se acuerda que nos acaba de volver a recordar esa escritura nuestro apóstol? ¿Quién es el templo del Espíritu? El que lo tiene adentro. El que sabe que el Espíritu llegó para llenarlo y para quedarse como en su presencia, para llevarlo a ser la iglesia gloriosa, perfecta, sin mancha, sin arruga, contaminación, ni cosa semejante. Empecé a hablarles hoy y vamos a continuar hablando un poco más o hasta que terminemos esta carta de los Hechos, porque verdaderamente es el libro, carta, como le quieran llamar, donde el Espíritu Santo trabajó con la iglesia y donde sigue haciéndolo hasta el día de hoy, pero la iglesia torció el propósito, torció la visión, torció todo y se perdió en el anonimato, porque al final de cuentas el Espíritu Santo fue excluido, fue sacado, fue ignorado, fue blasfemado, fue todo lo que usted quiera, menos y poquísima gente pudo entender lo terrible y lo delicado de echar al Espíritu Santo de la vida de la iglesia
o pretender que fue para otra historia y para otro tiempo y para otra época, y que hoy la iglesia, que Cristo lo que menos necesita es el Espíritu. ¿Usted qué cree? A ver, díganme. Los quiero escuchar. ¿Ustedes qué creen? ¿Será cierto? ¿Quién habló? Sin el Espíritu no podemos hacer nada. No podemos hacer nada sin el Espíritu. ¿Qué otra cosa? No se puede evangelizar con efectividad. ¿Qué otra cosa? Porque no se puede mostrar el poder del Padre. No podemos avanzar en una transformación en la expresión de ella. ¿Qué otra cosa? Fuerte, hermana. Bájese tu cubrebocas, si gusta. No podemos tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es que el Espíritu Santo no viene a nadie que no tenga imagen. Por eso lo primero es que ¿qué hace el Espíritu Santo cuando somos sumergidos y bautizados? ¿Qué hace? Nos engendra y nos pone la naturaleza y nos hace aptos para seguir al segundo peldaño de ser que introducidos al reino. Entonces, si no hacemos eso, nos quedamos solo. Sí me pude haber arrepentido, sí pedí perdón, sí me engendró el Señor, pero si no soy introducido al reino, ¿cómo voy a trabajar en el reino? ¿Y quién hace el trabajo de introducirme al reino? ¿Quién me sella? El Espíritu Santo, escuche bien porque creo que lo compartí el miércoles. La palabra declara que fuimos sellados con el Espíritu, ¿sí? ¿Y para qué usted cree que se pone un sello? ¿Para qué alguien sella algo? Lo primero que hace uno cuando hay un sello, ¿qué es? Lo primero que hace un sello, el que busca, es mirar el sello. O usted cuando lleva mi sello, ¿usted qué va a hacer? Si le dan un paquete y le dicen, lleva mi sello, ¿qué va a hacer usted? A buscar el sello, porque si no tiene el sello, mentiroso, esto ni es tuyo, me estás engañando. Pero Dios dice que nos selló con su Espíritu a la conversión para que, yo decía, yo creo, no lo puedo al 100%, hay muchas cosas que no puedo afirmar, pero yo creo que cuando Cristo venga por su iglesia, ¿sabe qué va a buscar en cada uno de ustedes? ¿El sello de qué? De su Espíritu. Y quien no tenga el sello de su Espíritu, no mentiroso. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Tú tienes sello acá, tú no tienes para allá, tú sí tienes para acá, tú. Porque quien tenga sello es porque es como Cristo. Es porque es como el Espíritu. Y como Cristo viene a tomarse a sí mismo cuando recoja su iglesia, yo creo que a los no sellados no los va a tomar. La otra sería que a lo mejor yo diga, a ver, aquí te mandé 10 paquetes y 10 tienen sellos, son los que meramente son tuyos, y 10 no tienen. Si quieres, tómalos, y si no, déjalos. Yo digo, ¿y para qué quiero los no sellados? A lo mejor ante otra cosa vienen ellos. Yo quiero los sellados, los que están garantizados y seguros de que ahí está lo que yo busco. O no sé cómo le haré a usted, dígame. Es que el sello es importante, sí, Tere. Es que tiene la validez, son profesionales. Usted sabe, ¿no? Los ganaderos que hacen con sus cabezas de ganado. Para que nadie se las robe, nadie se las quite, nadie se las reclame. ¿Qué hacen? Sellan. Las reses son selladas. Los animales del campo, si yo veo un toro, una vaca y no le encuentro sello, ¿qué quiere que haga con ella? Me la llevo. Pues no tiene sello, no es de nadie. Pero yo veo en el campo un animal que tiene un sello, una marca, y ¿qué digo? No, pues este tiene dueño, y si me lo llevo, me van a acusar de ratero, de ladrón, ¿no? De cuatrero, decían por allá, el tejano
Ve, hermano, qué maravilloso es entender por qué Dios hizo todas las cosas perfectas y por qué las hizo como las hizo. Y porque en su momento Él va a poner todo absolutamente en su lugar. Y nadie puede decir algo diferente, hacerse algo diferente, pensarse algo diferente, creer que algo es diferente, porque lo único que va a encontrar en ese pensamiento equivocado es fracaso y muerte. A ti te corresponde, más de lo que yo podría enseñarte, a que seas apasionado, a que seas entregado, a que seas fiel, a ti te corresponde hacer eso en tu propia vida, porque tienes al Espíritu de Dios que te convence cuando estás pecando. Ay, hoy no quise ir al culto, qué flojera. No vayas, pero estás pecando. Eso te lo va a decir el Espíritu Santo. Te voy a anotar aquí un tache. Ay, Señor, hoy yo sé que me bendijiste mucho, mira, mi negocio prosperó al 100, pero luego te doy, ¿no? Sí, cuando quieras, pero estás pecando. Y la paga del pecado es muerte. Puesto de pie, mis amados hermanos. Estése segurísimo de una cosa, y así créala y así predíquela. Dios no puede ser burlado. Digamos todos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que hacemos, híjole, es que hay tanto. Yo me pongo a leer la escritura y luego me apasiona tanto un episodio y digo, esto, Señor, pero luego agarro otro y digo, ay, esto está buenísimo, Señor, también esto lo voy a enseñar a la iglesia. Y esto también, les quiero enseñar todo. Todo lo que me habla Dios cuando estoy estudiando, y esto se lo quiero enseñar a la iglesia. Ayer estaba estudiando este libro en Hechos y que me recuerda una escritura del Señor, y que me voy a ella y digo, híjole, Señor, desde el Antiguo Testamento dice el profeta de Dios, ¿a dónde? Y solo ahí me quedé. Después vamos a estudiar un poco. ¿A dónde huiré de tu Santo Espíritu? Desde el Antiguo Testamento. Estamos hablando ahorita del Nuevo. Pero desde el Antiguo Testamento el profeta dice, ¿a dónde yo huiré de tu Santo Espíritu? Si yo me voy allá al quinto cielo, seguro que allá me hallas. O si me meto a la cueva más profunda y a las profundidades del mar, seguramente que ahí me hallas. Y el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas de la tierra, y usted y yo estamos hechos ¿de qué? De la tierra. Adán y Eva, Adán más que otra cosa fue tomado del polvo de la tierra para ser formado, de ahí le dio a la mujer, y por eso usted y yo nacimos siendo puestos por Dios en las partes más profundas de la tierra, o sea, la matriz de la mujer. Si nunca había entendido esa escritura, hoy entiendan. El ser humano que Dios engendra lo pone en las partes de la mujer más profundas de la tierra. Y yo muchas veces digo, ¿cómo que más profunda de la tierra? Si me pusiste en mi mamá, no en la tierra. Se te olvida que fueron tomados de la tierra y que la matriz puede ser la parte más profunda de la tierra, visto desde ese punto de vista en una mujer. Doy un aplauso al Señor, nos ponga las palmas. Y le damos gracias a Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. En esta preciosa hora te bendecimos, y tu maravilloso Espíritu Santo, porque revela a tu pueblo lo que el pueblo debe de saber. Gracias por lo que estás haciendo, lo que has hecho, lo que harás. Definitivamente, sin ti no hay iglesia de Jesús. Sin ti no hay. Un caminar verdadero conforme al diseño, si tú no estás presente, no puede existir tampoco.
Hoy bendecimos como hermosa presencia, tu ser hermoso y lo que estás haciendo y trabajando en cada uno de nosotros. Y te damos la gloria eterna como Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.